Bueno, entonces miren, en la tercera actividad, el énfasis de la tercera actividad son las ecuaciones paramétricas y ya vimos diferentes casos de curvas paramétricas. Este, Se me pasó comentarles que en el software GeoGebra hay un comando que nos permite, si queremos dibujar una curva paramétrica, hay un comando que se llama curva. Curva. En el comando curva, podemos dibujar directamente una curva en forma paramétrica. El comando curva, este, permítame, por ejemplo, si yo quiero dibujar, por decir algo, 2 por coseno de t, no, no, aquí hay un error. A ver, bueno, no sé, el comando es el comando curva, elijo la primera opción que tengo, me dice la expresión ahí es solamente describir la primera ecuación paramétrica, por ejemplo, si digo t por coseno de t, por decir algo, luego digo t, por ejemplo, por seno de t, y luego indico que el parámetro aquí no necesito definir un deslizador. Y por ejemplo le digo, quiero que me grafiques de 0 a 20, por decir algo, de 0 a 20, y le doy enter. Con el comando curva, con el comando curva directamente me dibuja la representación de la curva en forma paramétrica. En este caso es una espiral. Le puse el comando curva, luego la primera es la primera ecuación paramétrica, la primera expresión, la segunda expresión es la segunda expresión paramétrica, el tercero es el parámetro y luego el valor inicial y el valor final. Solamente que este comando pues me genera la curva continua, la curva así de manera continua. Recuerden que si yo quiero poner un punto móvil sobre esa curva es donde entra esto que yo les mencioné del deslizador. Puedo indicar que el deslizador es el parámetro t, a ver si me lo permite, parámetro t, si me lo permite, y luego yo puedo generar el punto móvil p igual a, permítanme, voy a quitarle el volumen a mi teléfono. Ya, puse en silencio en el teléfono. Bueno, les decía, el comando curva me genera de manera directa la curva y ya. Pero para ver la naturaleza dinámica, puedo generar un parámetro, el parámetro t, y luego podemos escribir las ecuaciones paramétricas las ecuaciones paramétricas de la curva y las cuales me van a servir para el punto móvil. T por coseno de t, coma, la coordenada y es t por seno de t. Este punto debe ubicarse sobre la curva paramétrica que tenemos ahí. Entonces, ahora, aquí el parámetro yo lo tengo de menos 5 a 5 y en la curva yo lo definí de 0 a 20. Entonces voy a configurar para que sea le voy a decir aquí esto, el parámetro, quiero que su valor mínimo sea 0, valor máximo sea 20. Ya, cierro aquí, ya quedó. Entonces podemos animar el parámetro y podemos ver que recorre la curva, ¿sí? Entonces, miren, esta es otra opción que se me había pasado mencionarles. Este, entonces, podemos construir una curva paramétrica usando el comando curva, ¿sí? En lugar de lo que yo había hecho utilizando el comando lugar geométrico, se puede directamente.
Con el comando curva se puede directamente dibujar la ecuación paramétrica, ¿sí? Ahora, el punto móvil lo logramos a través, como les había mencionado, como lo habíamos hecho anteriormente, ¿sí? Con un deslizador y luego definiendo un punto móvil y pues ese punto se va a mover sobre la curva. Bueno, todo esto que vimos es con respecto a las ecuaciones paramétricas. Ahora vamos a la parte de las coordenadas polares. Bueno, para las coordenadas polares, esto está en la actividad, les había indicado aquí que leyeran dos temas del libro de Stuart, el tema 10.1 y el tema 10.3. Bueno, en la parte del tema 10.3 viene lo correspondiente a las coordenadas polares. Ahora, para representar un punto en el plano mediante coordenadas polares, usamos, bueno, podemos pensar en el eje, realmente, bueno, aquí en el software GeoGebra podemos ver esto. Vamos a ver aquí, voy a poner un nuevo, no guardar. En el software GeoGebra tenemos chance. Aquí, por ejemplo, podemos cambiar al eje polar. Es el mismo sistema coordenado. Lo podemos configurar de esta manera. Esta es la parte del eje positivo de las X, se le llama ahora eje polar. Y vamos a localizar los puntos del plano mediante dos coordenadas. La primera coordenada R esta R tiene que ver con la distancia que hay del origen de coordenadas al punto, ¿sí? Aunque vamos a ver que este valor R puede también tomar un valor negativo. Bueno, pero cuando R es positivo, cuando este R es positivo, este valor R es la distancia que hay del origen de coordenadas al punto P, cuando R es positivo. Y teta es el ángulo que se forma con el eje polar o el eje positivo X, el eje polar, y el vector de posición, el vector de posición que va del origen al punto, ¿sí? A este ángulo le llamamos el ángulo teta, y esas son las dos coordenadas que me definen al punto, ¿sí? Cuando tenemos un punto en el plano, entonces, si usamos coordenadas polares, la primera coordenada polar, cuando es positiva, se refiere a la distancia que hay del punto al origen de coordenadas. La segunda coordenada polar se refiere al ángulo, ¿sí? El eje positivo, el semieje positivo, bueno, se le llama eje polar. Cuando el punto se expresa en coordenadas cartesianas o coordenadas rectangulares, recuerden, la primera coordenada es sobre el eje horizontal, la cantidad de unidades en el eje horizontal, y la segunda coordenada es la cantidad de unidades en el eje vertical. Esas son las coordenadas cartesianas o rectangulares. Y en coordenadas polares, pues usamos también dos coordenadas. Bueno, aquí tenemos ejemplos. Aquí tenemos ejemplos de puntos en coordenadas polares. Y como les digo, sí puede darse el caso de que R sea positivo. Por ejemplo, aquí, fíjense, para este punto de aquí, voy a hacerlo más grande. A ver aquí, en este caso, ¿por qué no puedo mover esto? Ya. Por ejemplo, este punto aquí que tenemos ese punto R, sus coordenadas polares son R, como es aquí, considerando R positiva, se refiere a esta distancia, y el ángulo teta. Ahora, este punto que se encuentra sobre la misma recta, lo podemos manejar con dos coordenadas diferentes. El problema también de las coordenadas polares es que las coordenadas polares no son únicas. Por ejemplo, este punto de aquí, por ejemplo, si al ángulo teta le sumamos 360 grados o 2 pi radianes,
resulta que el ángulo también se puede expresar con las coordenadas r, teta, más 2pi radianes. O si a este ángulo teta le resto 360 grados, también se cumple. Entonces, también puedo decir que este punto tiene coordenadas r igual a teta menos 2pi. O puedo decir r igual a teta más 4pi. O teta menos 4pi. Hay una infinidad de posibilidades para expresar las coordenadas polares de este punto. Ahora, este punto que se encuentra sobre la misma recta de por ejemplo, puedo decir que sus coordenadas polares son menos r, considerando el ángulo teta, y podemos decir esto es menos r. Esa es una manera. También este mismo punto puedo decir que sus coordenadas polares son r, este de aquí, y con ángulo teta más pi. ¿Sí? Si a este ángulo teta le sumo 180 grados, obtenemos este ángulo de aquí. Entonces, por lo tanto, puedo decir que este punto también tiene coordenadas r, teta más pi. Bueno, miren, esto lo voy a poner aquí en el blog de notas para que se aclare mejor. A ver. Bueno, de las cosas que debemos tomar en cuenta, entonces, de lo que tenemos que tomar en cuenta, es que cuando yo represento un punto en coordenadas polares, un punto, ¿sí? Por ejemplo, si tengo aquí un punto, y lo voy a expresar en coordenadas polares, para expresarlo en coordenadas polares, debo considerar el ángulo que se forma, este sería el eje polar. Entonces, para poder determinar las coordenadas polares de este punto, yo necesito medir este ángulo, ¿sí? Por ejemplo, si le llamamos teta, lo que mida ese ángulo y la distancia que hay del origen, o sea, se le llama origen o polo, y este es el punto P, por ejemplo, este punto P. Entonces yo diré que este punto P, sus coordenadas polares van a ser R y teta. ¿Quién es R? R refiriéndose a esta distancia. R sería esta distancia de aquí. Ahora bien, pero si considero ahora el punto simétrico a con respecto al origen, simétrico con respecto al origen, ¿sí? Supongamos, aquí le voy a llamar el P', le voy a llamar P', el simétrico, la distancia que hay de aquí para acá, de aquí para acá. ¿Cuáles son las coordenadas de este punto simétrico? P'. Bueno, las coordenadas de ese punto tengo varias formas de expresarlo. También les decía, este punto yo puedo decir, sus coordenadas van a ser igual a R, teta más 2pi o más 360 grados. Si al ángulo le doy una vuelta de 360 grados, vuelvo a llegar a la misma posición. O es lo mismo que yo diga teta, perdón, aquí es R, puedo decir esto es R, teta menos 2pi. O también puedo decir que es igual a R, teta más 4pi. O puedo decir que es R igual a teta menos 4pi igual. Hay una gran posibilidad de formas de representar las coordenadas de este punto, ¿sí? Lo más común, bueno, es tomar el ángulo mínimo, el ángulo teta. Pero si al ángulo teta le sumo 360 grados, vuelvo a llegar al mismo punto. Y si le sumo 720 grados, vuelvo a llegar al mismo punto. Entonces puedo decir, teta es igual a teta más 2pi, r, teta más 4pi, más 6pi, más 8pi, etcétera. O al revés, a este ángulo teta, si yo le resto 360 grados, me va a generar este ángulo de aquí, que va a ser teta menos 2pi, que es exactamente el mismo. O puedo restarle 720 grados y llego a el ángulo. Si yo digo teta menos 2pi, aquí,
teta menos 2pi, se refiere a este ángulo de aquí, que va de aquí para acá, es teta menos 2pi. Y si digo teta menos 4pi, se va a referir a este ángulo, ahí sería menos 2pi y menos 4pi, pero haría referencia al mismo ángulo. Bueno, eso es con respecto al punto P. Ahora, si considero este punto simétrico, P', esta distancia, la distancia que hay del origen a P es la misma distancia que hay del origen a P'. Pero en coordenadas polares yo diría, las coordenadas polares de este punto van a ser menos R, teta. Cuando tengamos esta indicación, quiere decir que fijamos el ángulo teta y en lugar de movernos en esta dirección, esta dirección sobre el lado terminal del ángulo teta, nos movemos en la dirección opuesta, ¿sí? Sobre la misma línea, pero en dirección opuesta, sobre la prolongación del ángulo en dirección opuesta, ¿sí? Esa es una manera. Esta sería, y también puedo decir, esto es lo mismo, decir, menos r teta más 2pi, ¿sí? Igual a menos r teta más 4pi, etcétera, ¿sí? También puedo decir igual a menos r teta menos 2pi, perdón, esto es igual a menos r teta menos 4pi, ¿sí? Pero también este punto yo lo puedo especificar con la coordenada r positiva. Si quiero que tenga coordenada r positiva, entonces debo tomar este ángulo completo, este ángulo, ¿sí? Y este ángulo de aquí es el ángulo, este de aquí va a ser el ángulo teta más pi. El ángulo teta es este, si a esto le sumo 180 grados, voy a obtener este punto. Entonces, si lo hago así, entonces la coordenada de ese punto va a ser r teta más pi. ¿Sí? Ahí, en este caso, r sería positiva. ¿Sí? Entonces, son detallitos finos que hay que considerar con respecto a las coordenadas polares. ¿Sí? Por ejemplo, si me dicen, a ver, localízame el punto en coordenadas polares, el punto que tiene coordenadas, por ejemplo, A igual a 4, pi entre 4. Me dicen, el punto B es el punto menos 4, pi entre 4. El punto C es igual al punto de coordenadas. Por ejemplo, si me dicen 3, pi sobre 2. Bueno, esto de poner pi, recuerden que pi radianes es igual a 180 grados. ¿Sí? La relación que podemos tener. Bueno, si yo quiero dibujar este ángulo, lo que pi, bueno, lo puedo poner en grados, sería equivalente a decir 4, pi sobre 4 serían 45 grados. Entonces, cuando uno va a dibujar en coordenadas polares, ponemos el eje polar. Y si voy a dibujar un punto, lo primero que hago es localizar el ángulo. Cuento 45 grados, entonces medimos, este ángulo sería de 90 grados. 45 grados, pues más o menos sería así. Ángulo de 45 grados. Como me dice que es 4, entonces cuento 4 unidades. 1, 2, 3, 4. Quiere decir que aquí estaría el punto A, que tiene coordenadas 4, pi sobre 4, o 45 grados. Ahora, si me dicen, búscame el punto B, bueno, este ángulo fue el ángulo de pi entre 4. Entonces, si me dicen, localízame el punto B, sus coordenadas son menos 4 pi entre 4, primero dibujo el ángulo, que es pi sobre 4, y como la coordenada es negativa, entonces cuento en el lado opuesto, en la prolongación del lado final del ángulo, cuento las 4 unidades. Sería 1, 2, 3, 4. Y por acá tendría el punto B,
de coordenadas menos 4, pi sobre 4. Si ahora me dicen, dibújame C de coordenadas 3 pi sobre 2, es equivalente a decir 3, 90 grados. 90 grados es vertical, cuento 3 unidades, 1, 2 y 3. Y digamos aquí tendría yo el punto C, que tendría coordenadas 3 pi entre 2. ¿Sí? Entonces, para dibujar puntos en coordenadas polares, la recomendación primeramente te fijas en el ángulo y después en la primera coordenada que es R. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos ejemplos también. Por ejemplo, aquí, este punto tiene coordenadas 2, 3 pi, ¿sí? Este punto, coordenadas 2, 3 pi, ¿sí? ¿Cómo se...? Este punto, siempre la medida del ángulo, cuando es positivo, se hace en sentido contrario a las manecillas del reloj. Si me dice localizar el punto de coordenadas 2, 3 pi, 3 pi equivale pi son 180, por 3 sería 540, ¿no? Entonces, querría decir, una vuelta completa serían 360 grados más 180 serían 540, ¿sí? O decir pi es media vuelta, que son 180 grados, 2 pi es una vuelta completa y 3 pi es otra media vuelta. Entonces, para localizar este punto, primero identificamos el ángulo, que fue 3 pi, y luego, como es 2, contamos dos unidades, 1 y 2. Este primer punto, sus coordenadas es 1, 5 pi sobre 4, 5 pi entre 4. Bueno, aquí, si lo convertimos a grados, recuerden que pi es 180, entre 4 es 45, por 5 son 225. Entonces sería 180 grados más 45 serían 225. ¿Sí? Este, entonces, primeramente, cuando localizamos un punto, primero nos fijamos en el ángulo, ya que tenemos el ángulo, ahora si es una unidad, pues cuento una unidad y ya, tenemos el punto localizado. En este caso, el ángulo es menos 2 pi entre 3. Menos 2 pi entre 3. Como es negativo el ángulo, para dibujarlo, lo hacemos en el sentido, tomando como lado inicial el eje positivo, como lado inicial. Entonces, por ser negativo el ángulo, entonces lo medimos en el sentido de las manecillas de reloj. Menos 2 pi sobre 3. Recuerden que pi entre 3 es 60 por 2, 120. Querría decir 120 grados medido en sentido de las manecillas de reloj. 120 grados, 2 pi sobre 3 radianes. Entonces dibujamos, siempre hay que dibujar el ángulo. Lado inicial del ángulo sería el eje positivo, lado final sería este. Ya tenemos identificado el ángulo. Y como son dos unidades, pues ya cuento del origen, dos unidades y ahí tendríamos el punto. ¿Sí? En el último ejemplo que nos ponen aquí, primero localizamos el ángulo, 3 pi sobre 4. Pi entre 4 es 45 por 3, 135 grados. Dibujamos el ángulo. Lado inicial, el eje positivo, lado final, tenemos el ángulo, este ángulo mide 135 grados, 3 pi sobre 4 radianes, ya, tengo dibujado el ángulo. Pero como este valor es negativo, entonces en lugar de localizar el punto en el lado final del ángulo, lo hacemos en la prolongación de ese lado final, contamos 3 unidades y tenemos el punto. Y ahí tendríamos la localización de puntos en, este, en el sistema coordenado polar. ¿Sí? Bueno, ahora
Este, bueno, aquí está lo que yo les comentaba de la posibilidad de que un ángulo, si le sumo múltiplos de 360 grados o de 2 pi radianes, obtenemos el mismo ángulo, ¿sí? Entonces puede suceder estas cosas. Bueno, ahora, para hacer la relación entre las coordenadas polares y las coordenadas rectangulares, para establecer una relación, si tenemos un punto que tiene coordenadas x, y, coordenadas rectangulares x, y coordenadas polares r, teta, el mismo punto, ¿qué relación hay entre estas coordenadas? Bueno, podemos ver que todo esto se relaciona con un triángulo rectángulo de catetos x, y de hipotenusa r. Entonces, aplicando las funciones trigonométricas, coseno de teta va a ser x, la coordenada x, entre r. Seno de teta va a ser y sobre r. De ahí encontramos esta relación. Yo puedo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares mediante esta relación. X igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. ¿Sí? También podemos ver aquí por trigonometría, por Pitágoras, que el cuadrado de x más el cuadrado de y me da el cuadrado de r. Esto lo expresamos así. Podemos ver que la tangente de este ángulo θ es y entre x. Entonces, aquí tenemos estas relaciones que nos permiten pasar de estas de aquí me permiten pasar de coordenadas polares, con esta puedo pasar de coordenadas polares a coordenadas rectangulares. Y con estas puedo pasar de coordenadas rectangulares a coordenadas polares. Entonces, con eso podemos pasar, aquí está, en este ejemplo 2 es pasar de coordenadas polares a coordenadas cartesianas o rectangulares. ¿Sí? Tenemos el valor de r, el valor de teta, aplicamos aquí, sustituimos en la fórmula, estas fórmulas. Si yo conozco r y teta, sustituyo, puedo conocer x, sustituyo en esta, puedo conocer y. Bueno, en el ejemplo 2 se muestra cómo obtener de un punto que está dado en coordenadas polares, cómo obtener sus coordenadas cartesianas. Y al revés, ¿sí? Aquí este punto está en coordenadas cartesianas y hay que pasarla a polares. Entonces, para pasarla a polares, de aquí, para hallar r, saca la raíz cuadrada de x cuadrada más y cuadrada, suponiendo que r es positiva, ¿sí? Y luego, aplicando la función tangente adecuadamente, ya se puede pasar de cartesianas a rectangulares. Aquí al usar la función tangente hay que tener cuidado, ¿sí? Recuerden que la función tangente, cuando aplico la función inversa del arco tangente, solamente me genera ángulos de menos 90 grados a 90 grados, de menos pi sobre 2 a pi sobre 2. Entonces, si acaso el punto se localiza en otro cuadrante, tengo que sumarle 180 grados, ¿sí? Ahí se debe tener cuidado. Bueno, y cuando tenemos una curva polar, normalmente la fórmula para una curva polar es R, se pone el valor de R como función del parámetro teta, ¿sí? Y a partir de eso es que podemos hallar curvas polares. Bueno, pero antes de eso vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer algunos ejercicios que vienen aquí en el libro. Miren, en esta primera parte, tanto para ecuaciones paramétricas como para coordenadas polares, es el manejo sencillo sin meter nada de cálculo. En la actividad siguiente, la actividad 4, ya trabajamos con cálculo, con ecuaciones paramétricas y en la 5 cálculo con coordenadas polares. Entonces, aquí es sin meter cálculo, nada más los conceptos básicos. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, bueno, aquí la gráfica creo que ya quedó claro. Espero no haya mayor Profe, confusión. Mande. disculpe, entonces en esta parte que son gráficas y todo eso, ¿lo podríamos graficar en GeoGebra Sí, y anexarlo? sí, claro que sí. Sí, Ah, sí, bien, sí, sí. gracias.
Sí, de nada. Sí, sí, miren, las curvas, gráficas, es bueno saber hacerlas a mano, pero lo mejor es utilizar un software. O sea, sí es importante saberlo hacer a mano, entender bien lo que hace el software, pero pues lo más práctico es usar el software. Ponerse a graficar a mano, tacañón, ¿no? Sí, es sumamente laborioso. Pero pues si a alguien no le gusta el software, lo prefiere hacer a mano, bienvenido, no hay problema por eso. Bueno, entonces, solamente para, por ejemplo, aquí, vamos a ver qué pasa en este problema 2. Vamos a empezar aquí a resolver ejercicios. Este, este es ejercicios 10.3, página 33. Entonces, vamos, página 33. Entonces, vamos a pasar a la página 33. Entonces, página 33. Los ejercicios 10.3. Bueno, entonces vamos a empezar. El 2, por ejemplo, aquí me dice, grafique el punto cuyas coordenadas polares se dan. ¿Sí? Después se encuentre dos pares de coordenadas polares de este punto, uno con R positivo y uno con R negativo. ¿Sí? O sea que primero vamos a dibujar y ya que dibujaste, ahora hay que hallar para ese mismo punto otros dos pares de coordenadas polares. Recuerden que un punto puede tener infinidad de coordenadas polares. Dice uno con R positivo y uno con R negativo. Bueno, vamos a empezar con el 2. Hay que dibujar el punto de coordenadas 1, 7 pi sobre 4. Bueno, entonces vamos a hacer el 2. 2, inciso A. El punto, bueno, le vamos a poner nombre. El punto A tiene coordenadas, creo que era 1, 7 pi sobre 4. Me está pidiendo dibujar este punto. 1, 7 pi sobre 4. Vamos a dibujar este punto. Entonces, me dice 7 pi sobre 4. A veces les digo, cuando me dan un ángulo así, es mejor pensarlo en grados, ¿no? Estamos muy familiarizados con los grados. Pi entre 4 es 45. Aunque aquí, a ver, 7 pi entre 4. 315, profe. ¿Cuánto? 315. 315 grados, gracias. 315 grados. Bueno, para resolverlo, entonces, para dibujar esto, siempre que vas a dibujar en coordenadas polares, entonces partes del eje polar. Eje polar. Ese va a ser tu lado inicial del ángulo que vas a formar. Primero forma el ángulo. Como el ángulo es positivo, lo voy a medir en el sentido positivo. Entonces yo sé, empezando como lado inicial, mido, aquí van 180, luego 270, 315, me quedaría más o menos así. ¿Sí? Entonces, este ángulo de aquí, este ángulo mide teta, va a ser igual a 7 pi sobre 4. Y ahora me dicen, R vale 1. Entonces, pues depende de cuál sea mi unidad de medida, mido una unidad, supongamos que es aquí, y ese sería el punto A. Sus coordenadas polares entonces va a ser 1, 7 pi sobre 4. Terminé la primera parte del ejercicio. La primera parte de este ejercicio es localizar el punto. Dice, grafique el punto cuyas... Ya lo hice. Después, encuentre dos pares de coordenadas polares de este punto. Uno con R mayor que 0 y uno con R menor que 0. Bueno, ahora vamos a analizar. Ya tengo el punto. Ahora me dicen, encuentra para este mismo punto, entonces, otro conjunto de coordenadas polares. Vamos a poner aquí el punto A. También, sí, también, también tiene, este,
como coordenadas polares. O sea, a este punto le puedo sumar al ángulo, le puedo sumar 360 grados. Si a este ángulo le sumo 360 grados, es una vuelta completa. Entonces yo puedo decir A igual a 1,7 pi sobre 4 más 2 pi, ¿sí? Que son 360 grados. Entonces sería equivalente a decir 1, aquí si lo convierto a pi entre 4 sería 8 pi, 8 cuartos, 8 cuartos, sí, más 7 sería 15 pi sobre 4. ¿Sí? Lo puedo dejar así. O también puedo decir que A va a ser igual a 1, le puedo sumar otros, le puedo sumar otros 2 pi y puedo decir que tiene como coordenadas 1, 8 más 15 serían 23 pi sobre 4. Y estamos hablando del mismo punto, ¿sí? También puedo decir A, también puedo decir que A va a ser igual a 1,7 pi sobre 4 menos 2 pi. Entonces, aquí me quedaría que esto va a ser igual 1 menos pi sobre 4. También puedo decir A es igual a 1 menos pi sobre 4 menos 2 pi. O sea, puedo decir que este tiene coordenadas 1 menos 9 pi sobre 4. Hay infinidad, todo lo que tú quieras. Por ejemplo, aquí puedo continuar agregándole 2 pi. A este ángulo le puedo volver a sumar 2 pi. A este 2 pi. Aquí puedo ir restando 2 pi, restando, etcétera. Pero en todos estos casos, el valor de R es positivo, ¿sí? Con R igual a 1 positivo. Tiene también como coordenadas polares estas. En todas estas, R es igual a 1. En todas estas, con R igual a 1, que es positivo. Pero aquí en el problema me están diciendo también que yo use con coordenadas RN1. Aquí en el problema me pidieron solamente uno con coordenada positiva y uno con coordenada negativa. Yo le puse de más. Ahora con coordenadas negativas, R negativa. Ahora, si quiero que tenga coordenada negativa R, entonces, para escribir el punto A con coordenada polar, en coordenadas polares, para escribir A en coordenadas polares, en coordenadas polares, con R negativo, ¿cómo analizamos? Con R negativo, un número negativo. Entonces, fíjense, bueno, yo debo tener en cuenta un análisis que puedo hacer es el siguiente. Estamos hablando del mismo punto. Este es el eje polar, mi eje polar. Ya vimos que el punto más o menos está aquí. Lo puse aquí. Bueno, aquí está el punto A. ¿Sí? Este ángulo que generamos aquí, este ángulo es de 7 pi sobre 4. Pero para que tenga coordenada negativa,
Una manera de hacerlo es prolongo esta línea. Sabemos que todo este ángulo es 7pi sobre 4. Este ángulo de aquí serían 180 grados. Entonces aquí este ángulo va a ser, este ángulo de aquí, este ángulo va a ser igual a 3pi sobre 4. 3pi entre 4. Este ángulo de aquí, este de aquí sería 4pi sobre 4, que sería pi radianes, que es igual a 180 grados. Este ángulo, esta parte de aquí serían 180 grados, que es equivalente a pi radianes. Este de aquí sería 3pi sobre 4. Entonces, yo puedo decir que este punto A lo podemos escribir lo puedo escribir como usar el ángulo de 3pi sobre 4. Pero como el punto no está en el lado final de este ángulo, sino está en la prolongación, en esta línea, entonces aquí diríamos menos 1. Miren, hay que analizar bien esto. A ver, el punto originalmente, esto hay que conceptualizarlo muy bien. Si yo quiero localizar el punto, primeramente su coordenada fue 7pi, su ángulo es 7pi sobre 4. Mido el ángulo, lado inicial, mido el ángulo de 7pi sobre 4 y tengo el lado final. Aquí no hay ningún problema, ya tengo el lado final, cuento una unidad y ya está. Ahora, pero para hacer el análisis, porque me piden que la coordenada del punto sea negativa, ¿cómo lo logro? Para que esto sea posible, trazo la prolongación de esta línea. Al trazar la prolongación de esta línea, yo sé que este ángulo de aquí es de 180 grados o de pi radianes. Entonces, digamos, a este ángulo de 7pi sobre 4 le quito pi radianes, que sería pi sobre 4, le quito 4 cuartos. A 7pi sobre 4 le quito 4 cuartos, me queda 3pi sobre 4, que es este ángulo. Entonces, como el punto no está en el lado final de este ángulo, el ángulo de 3pi sobre 4 está formado por el eje polar y por ese sería el ángulo de 3pi sobre 4. Pero como el punto no está en el lado final del ángulo, sino en esta prolongación, entonces por eso usamos la coordenada negativa, ¿sí? Ahora, y ya de aquí tengo muchas opciones. También puedo decir, también se puede escribir A igual. También en lugar de usar, puedo usar no, no, no. Sí, esto que tengo de 1 menos pi sobre 4, menos pi sobre 4 es este ángulo, menos pi sobre 4, menos 45 grados, 1. Esta, esto, si yo quiero dibujar este punto, menos pi sobre 4 sería menos 45 grados y una unidad. No, ahora, ya que logré escribir esto con R negativa, ahora, otras posibilidades más ya es sumarle al ángulo 2pi radianes. Puedo decir menos 1, 3pi sobre 4 más 2pi, y esto me daría igual a menos 1, 11pi sobre 4. Ese es 8 cuartos más 3, 11. O también puedo decir menos 1, 3pi sobre 4 menos 2pi, menos 8 cuartos. Entonces quedaría menos 1. 3 menos 8 me da menos 5pi, etcétera. Entonces, hay infinidad de coordenadas polares posibles que se pueden asignar a un punto, ¿sí? Bueno, este fue el ejercicio 2.
inciso A. Vamos a hacer otro más. Vamos a hacer el inciso B. Vamos a localizar este punto y luego representarlo con R positiva y R negativa. Inciso B. Es el punto de coordenadas menos 3 pi sobre 6. Inciso B. Vamos a ver ahora. Inciso B. Vamos a llamarle B al punto de coordenadas menos 3 pi sobre 6. ¿Sí? Bueno, ¿cómo le hacemos para dibujarlo? Primeramente recuerden, bueno, este es equivalente a que yo lo diga como menos 3 pi 180 entre 6. 180 entre 6 me va a dar 30 grados. 30 grados, ¿sí? Bueno, es útil para poder imaginarme bien dónde va a estar ese punto, que yo lo convierta a grados. Bueno, entonces, nuevamente dibujo el eje polar. Entonces tengo el eje polar. Ahora, dibujo el ángulo de 30 grados, un ángulo de 30 grados. Bueno, yo sé que aquí es 90 grados, hasta aquí, en la vertical. 30 grados, bueno, pues ahí al tanteo. Bueno, digamos, aquí tenemos 30 grados, que en radianes es pi entre 6. Ahora, me dice, voy a localizar el punto. Si este valor fuera positivo, entonces uso el lado final del ángulo. Aquí ya tengo el ángulo de 30 grados, ¿sí? Si esto fuera positivo, entonces el punto se localizaría sobre el lado final del ángulo. Pero como este es negativo, entonces continúo la línea, la prolongo. Y entonces cuento 3 unidades aquí. Entonces contaría 1, 2 y 3 unidades. Y aquí tenemos el punto. Las coordenadas de este punto son entonces menos 3, pi sobre 6. Ya. ¿Sí? Bueno, y ahora, ya está. Quiero hallar otras coordenadas polares. Entonces, otras coordenadas polares son. Entonces, por ejemplo, puedo decir B igual a menos 3, pi sobre 6 más 2 pi. 2 pi es igual a 12 sextos. Más 1 quedaría igual a menos 3. 12 más 1 sería 13 pi sobre 6. También puedo poner menos 3 pi sobre 6 menos 2 pi. Entonces quedaría menos 3 menos 11 pi sobre 6, etcétera. Ahí puedo seguir agregando múltiplos. Ahora, si yo ahora quiero que el punto tenga una R positiva, aquí sería con R negativa. Esto sería con R igual a 3, negativa. Ahora, yo quiero ahora que expresar el mismo punto, pero con R positiva. Entonces, para expresar B con R positiva. Entonces, ¿qué hacemos? Si quiero que R sea positiva, debo considerar todo este ángulo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí voy a reproducir el dibujo otra vez. Tengo esto, es el eje polar. Digamos, aquí tenemos el punto B, por decir algo, aquí tengo el punto B. Ahora, este ángulo de aquí, dijimos que era pi sobre 6. Le voy a sumar este ángulo de aquí que es pi.
El ángulo completo es el que debo manejar siempre partiendo del eje polar. Es importante. Cuando hablamos de la segunda coordenada debe ser con respecto al eje polar. Entonces, pi sobre 6 más pi. Aquí si hacemos la suma, pi más pi sobre 6, esto da 7pi entre 6. Entonces, ahora sí, puedo decir aquí con estas tres unidades, si tomo en cuenta este ángulo, el ángulo de 7pi sobre 6, entonces b, lo puedo decir, es igual a 3,7pi sobre 6. ¿Sí? Aquí ya el punto B, el mismo punto B, lo puedo escribir con una coordenada R positiva. ¿Sí? Y ya porque cambié el ángulo sería 7pi sobre 6. ¿Sí? Y ya de ahí también puedo escribir, ya puedo decir, este va a ser, B va a ser igual a 3,7pi sobre 6 más 2pi. Puedo decir igual a 3,7pi sobre 6 menos 2pi. ¿Sí? Puedo sumarle 4pi, menos 4pi, etcétera. Cualquier múltiplo de 2pi. El mismo punto entonces tiene infinidad de posibilidades de representación en coordenadas polares. En algunos casos con R positiva o con R negativa. ¿Sí? Para ambos casos, R negativa o R positiva, hay infinidad de representaciones posibles. Bueno, esto fue lo que pide el ejercicio 1. En el ejercicio 2, luego pide hallar el cambio de coordenadas. Pero miren, antes de terminar, quiero mostrarles cómo dibujar. A ver. Aquí, estos ejercicios. Cómo dibujar una curva polar. Por ejemplo, la 34. 34. Vamos a bosquejar, dice, la curva con la ecuación polar dada. R igual a 1 menos 3 coseno de teta. Vamos a ver cómo bosquejar la curva con la ecuación R igual a 1 menos 3 coseno de teta. Entonces, aquí, bosquejar. La curva con ecuación polar R igual a 1 menos 3 coseno de teta. Vamos a hacer el ejercicio, es el ejercicio 34, de la página 34. 34, página 34. Entonces, es el problema 34. Ejercicio 34. Página 34. Esta. Entonces, miren, si lo queremos hacer a mano, ya luego les voy a mostrar cómo hacerlo con el software. Si lo queremos hacer a mano, entonces damos valores al parámetro teta. La variable independiente aquí es teta, asignamos arbitrariamente, calculamos R igual a 1 menos 3 coseno de teta. Y el punto de la gráfica va a ser R, teta. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí el ángulo teta podemos empezar desde 0, desde un valor negativo, no importa. Por ejemplo, podemos pensar, empiezo en 0, si teta vale 0, 0. Entonces aquí me va a quedar, hago operaciones 1 menos 3 por coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Coseno de 0 es 1 por 3, 3. Queda 1 menos 3 me va a dar menos 2. El punto de la curva va a ser menos 2,0. ¿Sí? Por ejemplo, si digo
teta vale 45 grados, pi sobre 4. 45 grados, por ejemplo, me quedaría 1 menos 3 coseno de pi sobre 4, que es 45 grados. 45 grados, coseno es raíz de 2 sobre 2 por 3, entonces quedaría 1 menos 3 raíz de 2 entre 2, aproximadamente igual. Bueno, tendríamos que hacer estas operaciones en forma aproximada. 1 menos 3 raíz de 2 sobre 2 es 0.7. 0.7 por 3, 2.1, 1 menos 2.1 da aproximadamente menos 1.1, algo así. Sí, aproximadamente 1.1, profe. Menos 1.1. Entonces aquí sería menos 1.1 pi sobre 4. Luego ponemos pi sobre 2. Hago operaciones 1 menos 3 coseno de pi sobre 2, que vale 0. Esto vale 1. Entonces quedaría el punto, sería 1, pi sobre 2. Luego podríamos decir 3 pi sobre 4. Bueno, quedaría 1 menos 3 coseno de 3 pi sobre 4. Coseno de 3 pi sobre 4 es menos raíz de 2. Entonces aquí quedaría, haciendo operaciones, 1 más 3 raíz de 2 sobre 2. Aquí da 0.7, 2.1, 3.1 aproximadamente. Daría 3.1, 3 pi sobre 4. Si esto lo estuviera yo haciendo a mano, entonces conforme voy dándole valores al ángulo, pues voy obteniendo, o sea, para cada caso, el eje polar y voy localizando cada punto. Menos 2, 0, quiere decir, el ángulo 0, como me dio menos 2, quiere decir que el primer punto, cuento 1 unidad, 2 unidades, primer punto aquí. Aquí sería el punto, primer punto, ¿sí? 0 es el ángulo, menos 2 unidades. El ángulo 0 con respecto al eje polar es el mismo eje polar, entonces como es menos 2 unidades, aquí tengo el punto. Siguiente ángulo es pi sobre 4. El ángulo de pi sobre 4 sería más o menos así. Aquí sería el ángulo de teta igual a pi sobre 4. Pero como me dio menos 1.1, entonces cuento más o menos, digamos, por acá. Aquí tendría la siguiente posición del punto. Luego, pi sobre 2. Pi sobre 2 sería este ángulo. De aquí sería pi sobre 2. Sería el ángulo de pi sobre 2. Aquí me dio 1. Bueno, la cosa que el punto va por acá más o menos es cosa de... Si quiero más puntos, si yo quisiera más puntos, tendría que hacer el ángulo más pequeño. Aquí los incrementos puse de 45 en 45, es demasiado, ¿sí? Pero de esta manera podríamos ir localizando puntos, ¿sí? Le damos un valor al ángulo teta, sustituimos, con eso obtengo las coordenadas de un punto y con la regla que dimos podríamos ir graficando. Bueno, pero esto es muy laborioso irlo haciendo a mano. Podemos utilizar el software. Voy a ver si GeoGebra me permiten coordenadas polares. Voy a poner curva. Creo que GeoGebra en coordenadas polares no me lo permite directamente, porque aquí está en forma paramétrica.